Hola, buenas noches, ¿qué tal con todos? Espero que se encuentren bien y al igual que los vuestros. Un saludo desde PMI Madrid y bueno, hemos comenzado un poco tarde, 5 minutos pasadas las 8 porque había que aplaudir a los que nos cuidan, ¿no? Siempre es bueno no solamente recordar en estas épocas, sino en, en todas las épocas posibles, ¿no? Bueno, en, En nombre del PMI Madrid os agradezco la asistencia. Sabemos que el virus nos ha afectado en nuestra forma de vivir, en la forma de ver las cosas y ya comienza a cambiar el enfoque en varios negocios, ¿no? Y el PMI no es ajeno a eso, incluso el capítulo. mm, Tenéis las actualizaciones del PMI respecto a los exámenes del PMI Madrid, de las actividades que todas se han pasado a modalidad remota para poder seguir brindando ese servicio al socio y que vosotros no tengáis esa ausencia del capítulo, ¿no?, al que pertenecéis. Bueno, en este webinar, ¿no?, es un poco lo que el grupo de transformación digital tiene que mencionar o que mostrar en el tema de lo que nos está pasando, ¿no?, del COVID-19. Bueno, antes de comenzar, para la segunda parte, el debate, la forma de interactuar va a ser a través de la manito levantada, ¿no? O sea, nosotros en el webinar tenemos un icono de una manito, ¿no? Entonces, todos los que queráis interactuar, es como pedir la vez, ¿no? Eh, Levantar la manito y vamos dando un poco, se gestiona para dar acceso al audio, lo comentamos y luego debatimos entre nosotros, ¿no? No va a ser un debate totalmente a micrófono abierto a todos, porque cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el niño ahora mismo está todavía adentro viendo el canal Disney, o sea, que está distraído, ¿no? Pero cada uno tiene sus circunstancias personales, ¿no? Entonces, vamos a pedirlo por vez, ¿vale? Contestamos y bueno, lo vamos haciendo lo mejor posible, ¿no? Tenemos que adaptarnos y justamente esa es una de las cosas que forma parte del ADN del Project Manager, ¿no? La adaptación. Y más cuando nos estamos metidos dentro de un plan director de transformación digital, ¿no? O dentro de un proceso de transformación digital en nuestra empresa, ¿no? Bueno, la agenda de hoy, bueno, siempre recordando que nos quedemos en casa, la agenda de hoy es muy breve. Vamos a hacer una pequeña presentación, no me quiero dilatar mucho, ¿vale? Solamente es ver los principios que tenemos en, en la transformación digital, los principios básicos o los pilares por la cual se basa la transformación digital en cualquier empresa y luego entramos a una serie de intercambio de ideas, ¿vale? Bueno, brevemente me describo quién soy. Soy licenciado en informática, ¿vale? Actualmente radico en España trabajando en Santa Lucía como Project Manager. En el PMI soy miembro desde 2006 y voluntario desde el 2008 aquí en Madrid, ¿vale? Y desde el 2019 formo parte de la junta directiva en la cual he asumido algunas responsabilidades, de las que una de ellas es ser el sponsor del grupo de transformación digital, ¿no? Ahora mismo también me acompaña como coorganizador y va a ser el moderador del debate Francisco Díaz, ¿vale? Buenas tardes. Que, sí, bueno, luego él ya cuando llegue el debate se presentará distendidamente, ¿vale? Pero él es el que lleva las riendas del equipo, ¿no? Somos un equipo de alrededor de 8 personas, más adelante vais a ver una fotillo, en las cuales somos de distintos sectores, ¿vale? No solamente somos de informática, que es a veces el mito, ¿no? O siempre que hablamos de transformación digital se fija uno siempre en la parte informática, pero venimos de diferentes sectores justamente para darle ese matiz, ¿no?, a la transformación digital. Y lo que queremos es un poco justamente ver ese enfoque como
project managers con respecto a la transformación digital, ¿no? Porque bien sabido es que la transformación digital podemos encontrar diferentes tipos de artículos, diferentes tipos de estudios, siempre orientados a tecnologías, ¿no? Pero nunca orientados a la gestión del proyecto en sí. Este grupo creado en el PMI Madrid tiene esa finalidad, ¿no? Darle ese enfoque de director de proyectos. Brevemente, pintamos un poco la visión, los objetivos y las acciones que estamos llevando a cabo dentro del grupo de transformación digital, las cuales no se ven impactadas por esta pandemia, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, el tema de presentaciones en físico, pues la estamos pasando a presentaciones en formato webinar, ¿no? Cualquiera de vosotros es bienvenido a consultar y a apoyarnos en alguna idea. Si tenéis algún tema bastante bueno de transformación digital o contar vuestra experiencia, cómo lo estáis llevando dentro de su empresa, es bienvenido para planificar alguna sesión así remota y contarlo al resto de los socios, ¿vale? Aquí el tema es compartir las experiencias que siempre valen mucho. Ahora mismo, bueno, ¿cuáles son los... esto de aquí viene la presentación en sí cuando cuando se planteó hacerla, ¿vale? Era porque estamos viviendo que no solamente está habiendo un impacto sanitario, ¿no? Con todo esto sino que está habiendo un impacto muy grande en los negocios, ¿no? Ya se han estimado pérdidas en los sectores más dañados que son turismo, ¿no? Y lo que son las tiendas, los negocios, el retail, ¿no? Eh, Miraba la página de internet el avance del coronavirus y no solamente son datos sobre la enfermedad en sí, se escucha cada vez que hay más ERTES, más negocios que se van a la ruina, ¿no? Y bueno, justamente de todo ese panorama, ¿no? Lo que, lo que salió de pensar era, oye, y la transformación digital, nosotros siempre tenemos este tipo de cambios abruptos, esa disrupción, esa adaptabilidad. ¿De qué manera el ADN de un project manager que está trabajando en un plan de transformación digital o una empresa que está trabajando en plan de transformación digital puede ayudar a entender a esas empresas que no lo están haciendo o que simplemente no están pasando por transformación digital porque no tiene los recursos suficientes, ¿no? Entonces, recordemos un poco cuáles son los pilares, los principios de cualquier transformación digital, ¿no? Siempre se habla de la innovación, ¿no? La innovación es parte del ADN, no solamente por la parte que conlleva el estar creando nuevos procesos, sino innovar los procesos actuales, transformándolos o digitalizándolos, ¿no? Que es parte de la transformación. Luego, inherentemente está el concepto de la disrupción, el aprendizaje, ¿vale? Que sabemos que una gran parte de la carga de transformación digital, si no es el factor crítico de éxito primordial, es las personas. Y las personas no en todas las empresas están digitalmente formadas, ¿no? Entonces, el aprendizaje en sí como individuo y como organización es parte y es un principio, un pilar de la transformación digital. Luego también tenemos las alianzas, ¿no? Las alianzas con entidades externas, ¿vale? Muchas veces las empresas con el nacimiento de las Big Four, ¿no? O el nacimiento de nuevos competidores neodigitales, ¿no? O totalmente nacidos en la época digital, pues se ven como competidores cuando muchas de ellas que son startups te pueden ayudar en hacer crecer tu negocio, ¿no? Y luego el apoyo directivo, ¿no? Que siempre es básico en toda transformación digital. Bueno, esto es de un poco de manual de libros o siempre se encuentra, salvo que haya diferencias o que haya matices, pero básicamente en cualquier artículo que trate de transformación digital vais a encontrar repetidas varias de estas palabras, ¿no?
no venimos a hablar de esto, venimos a hablar de cómo esto de alguna manera puede ayudar, ¿no? En esas empresas a entender o a afrontar el contexto en el cual se están moviendo, ¿no? Porque las empresas que actualmente están en una transformación digital, puede venir este tipo de disrupción o de cambio radical y se tiene que adaptar. Entonces, ¿cómo nosotros, los que vivimos una transformación digital, podemos ayudar a entender a aquellos que no tenían el mindset totalmente amoblado, ¿no? Eh, en este tipo de situaciones, ¿no? Drásticas como es una cuarentena y una parada de negocio total por una pandemia, ¿no? Entonces, de alguna manera resumida, se basan en tres consejos, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo de alguna manera podemos aplicar esos principios como consejos, ¿no? O como recomendaciones. No me atrevería a decir consejos, recomendaciones, ¿no? Como una especie de recomendaciones en el cual decirle, si ahora mismo nos encontramos con alguien y nos cuenta que su negocio está cerrando porque no tiene liquidez o que simplemente le ha afectado drásticamente, inclusive teniendo su plan de contención ante este tipo de cosas, pues vamos a tratar de decirle cómo nosotros en la transformación digital podemos ayudarle a entender o a prever o adaptarse, ¿no? A esta situación, ¿no? Primero, mucha gente ahora mismo está eh, haciendo ERTES o haciendo medidas desesperadas para poder controlar o de alguna manera detener la sangría de pérdidas que están teniendo las empresas, ¿no? Pero están basando no en datos fijos, sino muchas veces es más como un acto de reacción, ¿no? Frente a esto, ¿no? Entonces, más vale cortar que luego ya preguntaremos cómo, ¿no? Entonces, ese temor a la supervivencia, ¿vale? Puede ser que de alguna manera estés actuando no con datos reales, sino estés simplemente actuando drásticamente sin tener en cuenta la estrategia, ¿vale? Que tienes que tener una estrategia frente a estos casos para adaptarte, ¿no? O sea, no dejarte llevar por los miedos, que es inevitable, ¿vale? O sea, tenemos, bueno, hago un paréntesis, ¿no? O sea, iba a poner aquí una diapositiva de lo que es un poco la higiene psicológica de estas cuarentenas, ¿no? Y una de las higienes psicológicas es la saturación de información o la sobreinformación, ¿no? Justamente aquí también hay que tener en cuenta ese tipo de decálogo, ¿no? De no dejarse llevar por toda la información que uno ve, tratar de hacer filtro, de tratar de analizar la situación para poder actuar, ¿no? Y la segunda recomendación es ser responsive total, ¿no? Ser ágilmente rápidos en responder a estas situaciones, ¿no? Eh, para que, para que en la incertidumbre no sé qué es lo que viene después o cómo tendría que comportarme en estos días si se alarga la cuarentena o lo que yo puedo eh, o sea, quién puede responderme las preguntas que yo tengo, ¿no? O sea, en los negocios sobre todo, ¿no? Porque estamos hablando de empresas que muchas veces son parte de negocio y parte de soporte del negocio, ¿no? Entonces, en aquellas empresas que tienen esa parte de incertidumbre, como todas, ¿no? Actualmente, pues tenemos que ser ágiles en realizar planes de respuesta o planes de choque frente a esa situación, ¿no? Eh, una, un ejemplo claro que hemos vivido todos es el teletrabajo, ¿no? El otro día en Expansión salía que es el mayor experimento de teletrabajo en la historia del mundo, ¿no? Que va a cambiar mucho la forma de ver las cosas y de trabajar, ¿no? Pero muy aparte del mismo hecho de teletrabajar, ¿no? Está el hecho de que las empresas que no estaban preparadas para el teletrabajo o que no tenían todos los mecanismos para el trabajo, han tenido que correr
para ayer y habilitar N cosas para poder dar respuesta y continuidad a su negocio, ¿no? Entonces, las empresas que lo han podido hacer sin haber podido parar su negocio por días, ¿vale? Esas han sido ágilmente gestionadas, ¿no? Con una respuesta muy rápida, ¿no? Pero aquellas que todavía están en ello, porque hay las que están en ello todavía, porque por restricciones presupuestarias, por restricciones técnicas, por restricciones muchas veces de decisión del gobierno, de la empresa, ¿no? De la junta directiva, por N cosas, todavía hay empresas que no han respondido de esa forma, ¿no? Y lo que no saben es de que mientras más va pasando el tiempo, pues mayor problema van a tener, ¿no? Y luego tenemos una última recomendación, que es la de esto que va a pasar, que va a ayudar a que nosotros tengamos que crear, construir nuevas prácticas para que el negocio salga adelante con la crisis, ¿no? Me refiero, el teletrabajo es una de ellas, ¿no? Pero luego también el trabajo colaborativo, ¿no? Frente a eso se tiene que ver mucho la forma de, si no tenías ahora una herramienta PPM, ¿no? O de alguna forma gestionar tus proyectos más importantes, ya se te va haciendo la necesidad, ¿no? Ya no basta con una hoja Excel o con llamar a alguien al despacho y decirlo o por el teléfono, ¿no? Ahora las herramientas colaborativas de alguna manera te ayudan a tener inclusive un cuadro de mando actualizado del avance de las tareas, ¿no? Se trata justamente lo que se pone ese recuadro, ¿no? De combinar tecnología y proceso, ¿no? Eh, Sabemos que mucha parte de la gestión de proyectos, sobre todo, no se puede automatizar, pero se puede dar soporte con herramientas tecnológicas, ¿no? Y no hablo solamente de herramientas de comunicación tipo Slack o tipo Teams o tipo X que hay en el mercado, sino un poco más, va más allá, ¿no? De poder ver la dirección o la dirección de tecnología, el avance de los proyectos en tiempo real, ¿vale? Y cuánto de retraso ha sufrido todos los proyectos por este tipo de crisis, ¿no? Porque es inherente que todos los proyectos y todos, ¿vale? Se han visto impactados de una u otra manera, ¿no? Ya sea el lanzamiento de un producto, ya sea la construcción de un software y X se han visto impactados, ¿no? Bueno, luego de dar estas recomendaciones, pues estaba un poco, cuando estaba haciendo la presentación, ¿vale? Estaba realizando una búsqueda por internet, ¿no? Y a veces como una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Vale más que mil palabras. Pues he encontrado algunas que yo creo que son de interés para comentarlas luego en el debate o si no comentarlas y que queden para la presentación, ¿no? Primero es la situación de la transformación digital de la empresa española antes de la crisis, ¿no? Este fue un boceto que hizo de Valley en el 2019, ¿vale? Aquí vemos cómo 74% de los empleados que consideraban que su empresa está menos digitalizada que otras de su entorno o de referencia. O sea, teníamos un gap importante por el cual ha habido mucha afectación. O sea, más del 50% de los empleados encuestados opinaban de que no estaban digitalizados, ¿no? Y aquí había por sectores, ¿no? Y uno de los que destaca por cuál era el motivo porque decían que estaban menos digitalizados era porque la dirección era tradicional o porque faltaba formación o por poca asunción de riesgos y el inmovilismo, ¿no? O sea, porque como la digitalización conlleva a llevar automatización de algunos procesos o mezclar tecnología con procesos, pues la gente, sobre todo las personas que no están, que no son los millennials o los digitales de hoy en día, pues tienen cierta resistencia al cambio, ¿no? Sabemos de sobra que el principal problema de la transformación digital es justamente gestionar a las personas, ¿no? Entonces, ya partiendo de este panorama en el 2019 y bueno, viendo las tendencias futuras de que entre
esto fue el año pasado, en la tercera columna, las tendencias futuras, que entre 3 y 5 años era el tiempo estimado que tardarían en terminar la transformación digital, con este cambio que ha habido por la pandemia y que os comento que ha habido que echar a correr todos esos planes de empresas que estaban recién empezando la digitalización o en su proceso de transformación digital, les ha cogido el toro por el pasillo y bueno, han tenido estas cifras, ya no van a ser, después de la pandemia, ya no van a ser las mismas, ¿no? Y luego, bueno, tengo otra que es las tendencias de los sectores más afectados, ¿no? Este es del sector retail y tengo la siguiente que es del sector turismo, ¿no? Por ejemplo, esto también, estos dos, el estudio España, ¿no? Electrónica de España, hizo infografías sobre cuáles eran las tendencias de la transformación digital en el 2019, ¿no? Y estas 10 eran las que actualmente eh, estaban estaban llevando, ¿no? Y, por ejemplo, si vosotros leéis en la prensa, ¿vale? Lo que están cerrando o hay continuidad de negocio por lo que es Click y Collect, e-commerce, todo lo que es el tema de dispositivos móviles y las compras virtuales, ¿vale? No se ha detenido y ha sido eso lo que ha hecho que la empresa no tenga inmovilidad o que esté todavía siendo productiva. Pero lamentablemente los puestos a veces físicos, como en IKEA o como en Decathlon, que he estado leyendo que han hecho ERTE recientemente, pues se ven impactados, ¿no? Quizás estas tendencias ahora mismo se están llevando más a cabo e inclusive se van a reforzar en estrategias pasado la pandemia, ¿no? Y bueno, ya para terminar, porque estoy controlando el tiempo para poder debatir bastante bien y sin prisas, pues es en el sector turismo, que creo que es el más afectado de la pandemia, sobre todo en nuestro país, ¿no? Porque sabemos que el turismo es muy importante para nuestro país, proporciona gran parte o mucha parte del Producto Interior Bruto, del PIB, ¿no? Y ahora mismo es el más afectado. Y bueno, estas eran las tendencias también de transformación digital en este sector, ¿no? Y bueno, en este tema, el tema de intermediación y lo que es los nuevos modelos que estaban en primer lugar, ¿no? Y el tema de Internet de las cosas del futuro, o del turismo, perdón, eh, pues ahora mismo esas empresas que pertenecen al sector turismo van a tener que darle una pensada a si sucede esto de aquí a 5 años o una catástrofe parecida, que no queremos, que no lo vaticino, pero en el escenario que pase eso, ¿cómo reaccionaría mi empresa frente a esa crisis, ¿no? Entonces, yo creo que la transformación digital y los principios que se llevan a la transformación digital, muy aparte de cambiar un poco los planes futuros de las empresas y las estrategias sobre transformación digital de las empresas, pues ahora mismo las que están sufriendo pueden aprender mucho de los que, no solamente de los planes en sí, sino del ADN de las personas o del equipo de personas que está metido en un plan de transformación digital, ¿no? Que es la disrupción, la resiliencia, la adaptación al cambio, de evaluar los escenarios de incertidumbre y dar planes de respuesta, planes de choque frente a eso, ¿no? Y bueno, como recomendación final es no dejarse llevar por el pánico, ¿no? Adaptarse y ir respondiendo a los desafíos con la mayor agilidad posible, porque son claves en cualquier disrupción, ¿no? No solamente por una pandemia, sino por cualquier tema que pueda trastocar lo que es el objetivo de la empresa, ¿vale? Y bueno, esto era la presentación en sí. Yo quería hacerla cortita, justamente porque tampoco se trata de que yo esté aquí hablando media hora. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es, tenéis por un lado las preguntas, ¿vale? Que podéis hacer también por el signo de interrogación y luego las manitas levantadas, ¿no?
A ver, vamos a ver lo de las manitas levantadas, si hay alguno que ha levantado la manita. Pasamos a la rueda de debate. Sí, vale. Tenemos, ay, creo que he marcado. Vamos a ver una pregunta por aquí. Sí, la copia de la presentación se colgará en la página web, ¿vale? Pero bueno, a ver, estoy aquí luchando con esto, son las cosas del directo y hola, ya, ver, hola, ya. Bueno, vamos a dar pase a... Hola, hola, ya, ¿estás, puedes hablar? Paco, ¿estás por ahí? Sí, yo estoy aquí, estoy escuchando. Ah, No vale. veo, no veo las preguntas, que yo en mi panel ahora mismo no puedo ver las preguntas que está haciendo las personas que están conectadas. A todo el mundo le deseo buenas noches y que todo el mundo tenga lo mejor de su salud en estos días. Y sí Sí, que me gustaría, bueno, no veo ninguna, pero sí que me gustaría introducir el tema en lo que más nos está afectando a todos nosotros como project managers que somos, como profesionales de la dirección de proyectos. Yo, por ejemplo, que me dedico a no uno, sino a dos de los sectores más afectados en este asunto que nos ha tocado vivir, que es este desafío del coronavirus, que le ha tocado vivir a la sociedad, que nos ha tocado a toda la humanidad vivir con él y aislarnos prácticamente juntos. Me gustaría que las personas que nos están escuchando, a ver si algunas de estas personas nos contasen su experiencia como project managers, de adaptarse a esta situación dentro de su organización o fuera de su organización. ¿Cómo ha sido? Que nos cuenten algunos detalles, que nos den, que podamos debatir sobre aquellas cosas que hayan resultado pues, más significativas para ellos. Por ejemplo, para mí una de las cosas que me ha resultado muy curiosa, tanto que hablamos de teletrabajar y esto, me he dado cuenta de que teletrabajo o que llevaba teletrabajando, por ejemplo, en la universidad, bastante más tiempo del que yo creía. Por eso, para mí, por ejemplo, la adaptación no ha sido tan dura en algunos aspectos, en otros sí. ¿Vale? Pues me gustaría introducir ese asunto que quizá haya gente que quiera aportar a ello. ¿Hola? sí, estamos aquí, estamos aquí. Ah, Sí, que sí, sí. aquí, sí, 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 no te preocupes. Mira, yo creo que están haciendo las preguntas bueno, hay un panel de preguntas, ¿vale? Que Mm, mm. estamos recibiendo, ¿vale? Por la manita levantada no tengo ninguno ahora sí. Bueno, tengo dos. Vamos a dar pase a ver a Noelia, que lo ha levantado en primer orden, y luego a José Antonio Pérez. Primero Noelia Folgado. Venga. Noelia, ¿estás habilitada? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Espero que estéis todos bien y vuestro entorno también. Yo soy Project Manager de Innovación Digital en Evo Banco y lo que más me ha sorprendido de esta situación en mi empresa es lo rápido que se ha adaptado todo el mundo a la nueva situación. Es verdad que nosotros tenemos las herramientas colaborativas instaladas desde hace tiempo y las utilizamos de forma frecuente, incluso aunque estemos en la oficina presencialmente. Y lo que más me ha sorprendido es la capacidad que está teniendo toda la gente de responder y que realmente el único cambio que he notado ha sido el no poder ver a la gente de forma física y no acercarme a hablar con la gente, porque en el momento que he necesitado mover algo, que he necesitado cualquier cosa para seguir avanzando, han respondido súper bien, incluso más deprisa que cuando estábamos en la oficina.
a pesar de la carga de trabajo que tiene todo el mundo en estos momentos, sobre todo los equipos de tecnología, especialmente infra, que están muy desbordados, ¿no? Pero me ha sorprendido como ese arrimar el hombro de todo el mundo para que las cosas sigan avanzando. Sí, Noelia, Gracias, Noelia. a ver, te puedo preguntar, Noelia, has dicho que estás trabajando en EvoBanco, es el sector de la banca, Sí. os habéis adaptado bastante rápido. Dices que uno de los asuntos que te ha afectado es que no puedes ver a la gente físicamente. Sí. Y sin embargo, que a pesar de haber tenido que hacer este proceso de adaptación y que tienes a las personas que llevan la tecnología a la empresa, esta gente que has llamado de infra, que están Infraestructura. desbordados. ¿Sí? Infraestructura, sí. Infraestructura, sí, infra. Que parece que todo el mundo se ha adaptado bien. ¿Compartes conmigo de alguna manera que de alguna forma, sobre todo con el ritmo de vida que estábamos llevando y con el tipo de digitalización que ya llevábamos todos, que es llevar un móvil en el bolsillo y un portátil y una tablet, ya de alguna forma parece ser que en tu organización ya tuviésemos algún tipo de adaptación a esta situación o estuviésemos, no te digo un 75% preparados, sino que ya teníamos bastante camino recorrido? Sí, desde luego. En mi departamento estamos muy acostumbrados a teletrabajar porque de hecho lo hacemos de forma frecuente, incluso a veces lo hacemos como manera de aislarnos y de focalizar los asuntos, porque en la oficina muchas veces tienes muchas distracciones porque viene mucha gente a tocarte físicamente, vamos, no a tocarte, sino a pedirte cosas físicamente y te distraes. Entonces, cuando estás trabajando en remoto, tienes la capacidad de filtrar las peticiones, porque no tienes a una persona detrás de ti soplándote en la oreja pidiéndote cosas. Te la piden de forma virtual, pero tú priorizas tu trabajo y teletrabajar anteriormente a esto, para mí muchas veces lo hacía para poder focalizar las cosas. Yo no tenía miedo al teletrabajo. El tema era que a ver cómo respondía la gente que no estaba tan acostumbrada a trabajar como mi grupo. Y me ha sorprendido que están respondiendo muy bien todos, los que estábamos acostumbrados a teletrabajar y los que no habían teletrabajado nunca. Entonces, les llamas, te responden, estableces las conferencias, la gente asiste, no tienes que andar persiguiendo para que se vengan a la reunión. Y eso me ha sorprendido que ante una situación de crisis la gente esté incluso respondiendo mejor que físicamente en la oficina. Bien, Noelia, una única pregunta ya. Sí. Si quieres especificar, puedes hacerlo y si no, pues no. Pero tú me podrías decir el número de canales que estáis utilizando, es decir, estáis usando el WhatsApp, el correo electrónico, estáis usando Teams, estáis usando GoToWebinar. ¿Qué número de canales estáis usando? Si no puedes, evidentemente, no nos lo cuentes. Pero... No, pues aparte de los que has mencionado, también tenemos Skype empresarial, Slack, que no sé si lo has comentado, y luego como herramientas corporativas de gestión de proyectos, utilizamos Jira y Confluence para poder hacer toda la parte de documentación, control, gestión, comunicarnos, etcétera. Pero es que bueno, ya lo hacíamos presencialmente también. Lo único que ahora no, ya lo que te digo, lo único que no tenemos es el contacto físico directo nos podemos ver por cámaras si queremos hacer. Normalmente la gente no está utilizando la cámara, yo creo que porque todavía tenemos esa cosa de que es nuestra intimidad de nuestro hogar, y entonces eso de que otras personas te vean dentro de tu domicilio como que todavía cuesta, ¿no? Y porque, claro, Sí, también es un correcto, sí, poco es que así. estamos todos aterrizando. Sí. Vale, muchas gracias. Damos paso a José Antonio Pérez, que también quería comentarnos algo. Hola, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias, Luis. Pues mira, yo quería contestar a la primera pregunta que ha hecho Francisco, que creo que era si en alguno de los que estábamos presentes nos habíamos encontrado situaciones parecidas, ¿vale? Bueno, en este caso yo lo más parecido era gestionando hospitales
cuando teníamos problemas de comunicación y cortes de luz, ¿vale? ¿Qué es lo que te encuentras? Pues un corte de luz o un tema principalmente porque se nos fueran las comunicaciones por saturación del core de los switches, implica que, por ejemplo, las máquinas de diálisis no se pueden conectar o que los robots de análisis de sangre no se conectan. O sea, se montaba un Cristo, para ser muy sincero. Llegamos a darnos cuenta, ¿vale?, que uno de los problemas era no tener protocolos porque nadie se planteaba esos escenarios. Tanto Francisco como que la gente que trabajaba en el laboratorio está tan acostumbrada a utilizar las máquinas para el análisis de sangre que se les había olvidado incluso cómo hacer una analítica a través del microscopio. Bueno, mis recomendaciones lógicas, yo entiendo ahora las situaciones en las que están viviendo, que están donde están cambiando los protocolos, incluso los centros de salud, y para ellos es muy estresante porque les un poco vuelven locos. Me gusta, intento hacer un seguimiento de cómo sigue funcionando el sector, y bueno, por ejemplo, aquí en Andalucía los médicos te llaman por teléfono para que no acudas, pero me ha gustado la solución que presenta el Servicio Cántabro de Salud, donde a través de la propia APP el médico te llama por videoconferencia, ¿vale? Me ha parecido una solución muy inteligente, ¿vale? Bueno, y esa era un poco mi aportación a la primera pregunta. Yo creo que la segunda la compañera la contestó mucho mejor con respecto a cómo lo están llevando. Muchas gracias, José Antonio. Y sobre todo lo que comentabas por el chat de preguntas también, que ya las empresas van a comenzar a entender o darle importancia a tener un plan de riesgos, ¿no? Sí. O sea, eso seguro que más de uno se lo va a pensar, ¿no? Sí, posiblemente los que hemos trabajado en sectores, yo en mi caso con sectores críticos, en este caso como 6 años en sanidad, bueno, algo más, casi 8 o 9, somos un poco los aguareros, los que sienten los paranoicos, ¿no?, de la seguridad, que al final cuando haces un proyecto tienes que tenerlo en cuenta, y posiblemente, bueno, pues estas situaciones como comentó, la gente se sensibiliza que estas cosas a veces pasan, que hay que tener por lo menos por escrito cómo se debe de actuar. Por poner un ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que cuando se pierden las comunicaciones, como todo está digitalizado, las comunicaciones del teléfono, de los teléfonos que van vía IP, uno de los protocolos es que salía alguien corriendo con teléfonos móviles por todas las plantas para repartirlo con el nombre de cada planta que tenía que ir. Y esto parece una chorrada, pero efectivamente es uno de los protocolos que se tienen. En fin, es una situación nueva, ¿eh? No lo esperábamos. José Antonio, este protocolo de pérdida de comunicaciones, repartir manualmente teléfonos móviles, ¿lo teníais diseñado de antes? Sí. De hecho, mira, se tenía diseñado de antes, y además te puedo decir que se cambió, y el cambio que se hizo es porque inicialmente lo que se hacía es que se daban unos iPhones de última generación, pero luego era difícil recuperarlos. Entonces se cambió el protocolo y se le dio para llamadas por teléfono, digamos, unos Nokias que aguantan muchísima batería, y desde una persona sí era responsable de periódicamente tenerlos cargados. Sí, o sea, funciona. El protocolo es tenerlo uno por planta porque, de hecho, a lo mejor no lo sabéis, existen las líneas físicas, ¿vale? En un hospital se sigue utilizando líneas analógicas, aunque no se utilizan nunca, que es dirección, urgencia, bueno, como 5 o 6 líneas. El problema, por ejemplo, que nos encontramos en una que te doy un caso sin decir el sitio, y era como había un teléfono que nunca se había utilizado, que era un teléfono analógico, pues en un quirófano los dijeron, esto estorba y no sirve para nada. ¿Qué pasa? Que luego, pues cuando tienes problemas, pues no lo puedes localizar. Hay que explicarle a la gente que ese teléfono se puede llevar 20 años ahí, pero que no lo toque. Sí, estas cosas pasan, ¿eh? Por desgracia. Entiendo. Ok, muchas gracias, José Antonio. Gracias, José Antonio. Y bueno, y comentando también por interno por aquí, por las preguntas que nos han llegado, tenemos una de Víctor Nieva, que es, ¿crees que las empresas españolas piensan que más allá de los artes son capaces de ponerse a pensar en estrategias de transformación tecnológicas como dinamizador para volver a posicionarse de nuevo?
Yo creo que, bueno, en este sentido, muy aparte del tema burocrático de los artes y de la capacidad productiva que con ella de alguna manera se salvaguardan, ¿no? Yo creo que en este punto se va a ver la diferencia entre aquellas comités directivos que son capaces de sentarse y recambiar o repensar su plan estratégico y las cuales no son capaces, ¿no? No sé tú qué opinas, Paco. Bueno, yo creo, francamente, que esta crisis, que es una verdadera crisis, francamente nos va a transformar. Y nos va a transformar porque todas las organizaciones, no solamente las empresas, el guantazo es tan grande que o te digitalizas o te digitalizas. O te transformas o te transformas. Mirad, por ejemplo, la administración. La propia administración, las propias administraciones de los países, como tal organizaciones, todos sus trabajadores han tenido que recluirse. Todos. Son las mayores organizaciones dentro de los países. Siempre la administración son organizaciones muy grandes que representan un porcentaje de trabajadores enorme. Ahora mismo, las administraciones, no hablo a nivel español, hablo, por ejemplo, a nivel europeo. Las administraciones que están más acostumbradas a trabajar en remoto, a trabajar en digital, pues que están teniendo una adaptación mucho más suave que las que tienen mucha menos costumbre. ¿Qué es lo que sucede con eso? Si las administraciones terminan digitalizándose, todo el mundo termina digitalizándose. En España teníamos dos leyes, por ejemplo, la 39 y la 40, que eran las que se suponía que iban a hacer. Si todas las organizaciones se digitalizan, tú no te puedes quedar atrás. Es que ninguna organización, creo yo, a día de hoy, no hablo de empresas, hablo de cualquier tipo. Es el momento en el que todos van a evolucionar hacia adelante. Porque ya el paso hacia atrás no lo puedes dar. ¿Quién piensa ahora mismo en volver al papel? Por ejemplo, por decir un ejemplo sencillo. Esa es mi opinión. ¿Hola? Sí, así es, correcto. No sé si... Bueno. Sí, me ha activado Luis, que me has activado también el sonido. Francisco, yo estoy de acuerdo contigo. Y además, mira, lo explico como para las pequeñas pymes que tenemos mucho presencialismo, ¿vale? Aparte de las grandes administraciones, y es la desconfianza. Como ahora nos encontramos en una situación donde no nos queda otra, una de las cosas que hablo con las pequeñas empresas es que cuando se den cuenta de que el Internet lo pagan los trabajadores, de que hay herramientas gratuitas o a muy bajo coste, pueden hacer teletrabajo, y de que simplemente con el ahorro que tienen de las limpiadoras, la luz, la calefacción o el aire acondicionado, pues al final, por ejemplo, con una licencia de 20 euros por persona, 10 personas le salen 200, y si tienes en cuenta el espacio, al final incluso muchas pequeñas empresas se van a dar cuenta que esto del teletrabajo no solo es posible, sino que además es rentable. En efecto, lo que llamas, ese es Víctor, ¿verdad? ¿Víctor? No, era José Antonio. Ah, José Antonio, perdona, es José Antonio. Es que creía que era Víctor. Pues efectivamente, hablas de un parámetro que se llama CPP, que es el coste por puesto, y efectivamente, cualquier empresa que haga una estimación de su CPP sabe que tienes que meter el coste de metro cuadrado, el coste de servicios de limpieza, el coste de servicios de comunicaciones, todos estos costes, ¿no? que se asumen a este coste por puesto. Los autónomos que trabajan desde casa, los autónomos que trabajan desde casa llevan asumiendo este coste pues toda su vida. Y no solamente es eso, que es que no solamente este coste, sino que es el cambio del paradigma del trabajo presencial, del trabajo por horas, al paradigma del trabajo por objetivos. Es decir, ahora ya no es que estés presencialmente en el trabajo, sino que cuál es tu trabajo y cuándo lo has hecho. Sí, aquí en este punto lo que también tiene mucho trabajo que realizar son las áreas de recursos humanos o la parte de lo que es la retribución, ¿no? Muchas empresas en las que estamos o la que tiene España tiene un plan de retribución flexible donde tú puedes combinar tu nómina con cheque guardería o cheques de comida
ahora mismo todo eso está paralizado y ya el cheque de guardería no lo puedes disfrutar. El cheque de comida es, si lo pasabas, pues tampoco tiene un tema de caducidad. Entonces, y teniendo en cuenta que no todos tienen teletrabajo y si la empresa tiene ya una cuota establecida de teletrabajo, también a aquellas personas que están acogidas a ese acuerdo, yo creo que en algunas empresas que yo he comentado esto, les dan una compensación por ese día que realizan teletrabajo, porque lo que tú dices, Paco, del CPP actual, o sea, sería un poco como que estarían cargando el tema de la facturación, por ejemplo, de los servicios básicos al tener una oficina pagada prácticamente, ¿no? O sea, los millones que están ahorrando muchas empresas grandes al tener todo su edificio pagado, ¿vale? También es en contraprestación, ¿no? De las deficiencias o de las pérdidas que pueden tener, entre comillas, pérdidas que pueden tener en la productividad, ¿no? O sea, que ahí hay un ten con ten, ¿no? Claro que siempre echando números, seguro que la productividad parada o sesgada o suspendida por unos momentos tiene mayores pérdidas que un coste por puesto, ¿no? Bueno, vamos a dar pase a Noelia de nuevo, que quiere intervenir, y luego a José Antonio, y ya con eso vamos terminando. Noelia. Al hilo de lo que estabais hablando, de la reducción del coste del CPP, ya hay empresas que están viendo la oportunidad de negocio en la reorganización del trabajo. Esta mañana entré en una encuesta que me sugerían en LinkedIn de ver cómo era mi experiencia en el trabajo y tal, y en realidad, aparte de la encuesta, que estaba muy interesante, es de una gran organización internacional, en el texto que precedía la encuesta te estaban ya medio ofreciendo un asesoramiento, porque es una consultoría para reorganizar tu empresa orientándola al teletrabajo y a la reducción de costes fijos de las oficinas, ¿no? Porque era como, aprovecha mi experiencia que me dedico a montar oficinas para que te monte tu empresa orientada al teletrabajo y que así tú puedas ahorrar como empresa. O sea, que ya hay gente que está viendo que este cambio de mentalidad se va a suceder y está abriendo una línea de negocio con ello. Sí, sí, totalmente. Hay que ver la oportunidad de negocio en épocas de crisis también. A mí me gustaría Gracias, que aquellos que creen que su empresa se va a quedar atrás, es decir, que va a dar un paso hacia atrás, que no se va a digitalizar aún más, que levanten la mano ahora mismo y contar cuánta gente levanta la mano en este foro. ¿Me puedes decir si ha levantado la mano alguien? Sí, María Gema López, María, Raquel García, sí, están levantando la mano. ¿nos podríais contar a alguien vuestra experiencia y por qué pensáis esto? Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo, la verdad es que trabajo en una empresa de seguridad que justamente hoy ha anunciado un ERTE bastante grande. Es una empresa nacional de España y que lleva mucho tiempo con gente con muchos años, y veo que antes, por ejemplo, comentaba Noelia que en la banca pues que se han adaptado muy bien. Yo sí que veo que en empresas que son muy grandes, que lleva gente mucho tiempo trabajando en la misma empresa, veo difícil la adaptación de esa gente. Creo, sinceramente, que nos adaptamos o se intenta adaptar la gente por miedo, como yo creo que está pasando en mi empresa. Pero no veo de verdad que vaya a haber un cambio de verdad en la empresa. Creo que los cambios que está habiendo, por ejemplo, si ahora nosotros como teletrabajamos utilizamos el Zoom, el Teams, pero no creo de verdad que empresas que llevan muchos años con gente muy antigua vaya a cambiar de verdad la forma. Y Raquel, ¿no crees que las empresas que están alrededor vuestro, con las que os relacionáis habitualmente, vuestros clientes,
¿no creéis que ahora os van a exigir un punto más de digitalización? Ya no entre vosotros, sino con vuestra relación hacia con los demás. Puede ser que sí, pero es que empresas muy grandes las veo muy difíciles que cambien, porque al final mueves a un monstruo y al final llevan tantos años que para cambiar pero para ellos mismos les es muy difícil, porque no tienen esa metodología, no tienen ese pensamiento. La mayoría de los gerentes que hay en mi empresa son gente que llevan pues a lo mejor 20 años en la misma empresa haciendo lo mismo, y para ellos conectarse, por ejemplo, a un Zoom, hostia, es un mundo. Entonces, con ese mismo tipo de personas es muy difícil, de verdad. Y no porque no se quiera, sino porque es muy difícil. Que hay que hacerlo, yo estoy de acuerdo en que hay que hacerlo, pero yo, por ejemplo, lo que pienso en mi empresa es que va a ser complicado si no se cambia el tipo de personas que se tiene. ¿Puedo preguntarte, igual que le he preguntado a Noelia, el número de canales, no en los canales concretos, si no lo quiero decir, pero sí el número de canales que estáis utilizando? ¿2, 3, 5, 8? Zoom, Teams y WhatsApp. Y WhatsApp, o sea, 3 canales, ¿no? Y Vale, eso es un mundo, ¿eh? Sí, yo creo que en línea eso es como lo que comentaba cuando estaba haciendo la presentación, que pasada esta época se va a ver aquellos equipos directivos que se replanteen su estrategia de aquellos equipos directivos que no se replanteen, porque como tú dices, hay dos tipos de gestión, dos tipos de mentalidad, ¿vale? Algunas más adaptativas que otras, pero luego todo cae por su peso, o sea, ya sea por proactividad o por reactividad, ¿vale? Como en este caso todas las empresas prácticamente han sido reactivas, pero en algún momento se van a ver que, las razones de contra o las desventajas van a ser mucho mayores que las ventajas, ¿no? Porque el dicho que tú acabas de comentar de que han hecho siempre las cosas como lo han estado haciendo, se escucha en muchas empresas, ¿no? O sea, aquí no vengas a innovar, que aquí se hace como siempre, ¿no? Esa es la frase típica. Pero luego yo creo que los que no aprovechen esta oportunidad, ¿no? Que está dando de reaccionar, ¿no? Van a perder una gran oportunidad de no solamente de salvar esta situación, sino de poner, de convertir esta crisis en una oportunidad para poder aventajar o igualarse a competidores que utilizan más digitalización y que por ende abaratan costes y por ende sus resultados por ejercicio son mucho son mucho mejores y tienen mayor apreciación en el mercado, ¿no? Estoy de acuerdo ahí en esa parte justamente porque si no te adaptas acabarás muriendo. Totalmente de acuerdo. Pero claro, es muy difícil cambiarlo en una mentalidad en la que casi no tienes competencia, hablando claro, en la que eres tú y otro. Ya está. Entonces, claro, esa gente al final no sé hasta qué punto intenta aguantar y decir, pues bueno, pues ya está. Porque sé que alguien me haga la competencia si somos dos y ya sabemos cómo nos repartimos el tema. Entonces, no sé hasta qué punto, ligado a cómo puede llegar el futuro de tu producto, dices, pues bueno, ¿para qué me voy a adaptar? Voy a seguir para adelante porque, bueno, más o menos ya sabemos cómo va a acabar eso. Y eso es lo que me da rabia en el fondo de todo esto, que pudiéndose adaptar un poquillo, intentando hacer cosas nuevas o solo por intentar estar en el mercado y hacer cosas muchísimo mejores, veo que no, que al final dicen, bueno, si más o menos sabemos cómo nos vamos a repartir el negocio y más o menos vamos a continuar igual. Es verdad, obviamente no ganarán tanto, pero más o menos sabemos que es el 50-50, ya está. Y al final no se adaptan porque saben lo que van a vivir y saben que la gente que están allí, que son los que llevan toda la vida, van a aguantar lo que tienen que aguantar, que es hasta que se jubilen. Pero no tienen ese pensamiento de cambio. Pero muchas gracias, Raquel, por compartir tu experiencia y tus sensaciones. Gracias a vosotros. Sí, muchas gracias. Bueno, ya no queda tiempo porque son las 9. Queremos un poco respetar el tiempo y más aún que ahora estamos con características especiales y tenemos el tiempo dedicado justamente ahora a otras cosas. Agradeceros antes de terminar la transmisión a todos vosotros por su asistencia
el PDU por ver el webinar, se va a llegar a vuestro correo para que lo podáis registrar. Y bueno, cualquier sugerencia, cualquier duda, tenéis nuestro correo electrónico, que no sé si aparece en alguna diapositiva. Bueno, pero lo podéis ver en línea. Creo que aparece, bueno, yo creo que está cortado inclusive, pero bueno. Lo publicaremos también por los canales de las redes sociales del capítulo, y así como la presentación también la colgaremos como la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube. Agradeceros a todos y que tengáis muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.